El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados presenta Investigación en Primera Persona. Un lugar para conversar con los hombres y mujeres de ciencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañes nuevamente en este espacio de comunicación y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Como siempre te saluda tu amigo Efraín Díaz Millán, tu divulgador de confianza. En esta ocasión te estoy recibiendo con una melodía muy especial, un poco diferente. Es la Sinfonía número 40 de Mozart, pero ahora la estamos poniendo en una versión heavy metal. ¿Y por qué la estamos poniendo en esta versión? Porque nos va a servir de talón de fondo para desarrollar un tema muy interesante, los metales y la inmunidad. ¿Habrá alguna relación? Eso es lo que vamos a descubrir en esta conversación, y para ello tenemos ya en el estudio a la doctora Elizabeth Nolan. Ella es profesora del Departamento de Química del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Doctora Nolan, welcome to Conexión Cinvestav. Oh, thank you very much. I'm happy to be here. Y también tenemos en el estudio a la doctora Liliana Quintanar Vera. Ella es investigadora del Departamento de Química de este centro de investigación y ella nos va a ayudar con la traducción de esta entrevista. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes, gracias. Y bueno, solo para que vayan viendo con quién vamos a hablar, la doctora Nolan trabaja en diversas líneas de investigación relacionadas con los procesos que generan una interfase entre los metales y la humanidad, y la inmunidad del cuerpo humano. Y bueno, pues para empezar, profesor, ¿en qué consiste la línea de investigación que usted desarrolla que tiene que ver con los metales y la inmunidad? So what is the research lines that you focus on regarding metals and immunity? So broadly in my group, we're very much motivated by the global problems of infectious disease and antibiotic resistance. En mi grupo estamos interesados en estudiar resistencia a antibióticos y el problema de enfermedades infecciosas. And against that backdrop, we very much focus on the roles of transition metal ions that are essential nutrients. And so nos enfocamos al estudio del papel de iones metálicos y cómo captan sus nutrientes esenciales. So all organisms require metals like iron or zinc to have proper physiology and health. These metals are important for many processes. They help catalyze reactions that are necessary for metabolism, or they can act as signaling agents. Sí, todos los organismos requieren metales, como por ejemplo hierro y zinc, que son cofactores de enzimas que catalizan el metabolismo y que catalizan reacciones que son muy importantes para la vida. And so what this means, if we think about the interaction between a host such as a human and a microbe, so perhaps a bacterial pathogen, is that when these pathogens invade and colonize and effectively start to make us sick, they need to find their nutrient metal ions from the host environment. Sí, cuando un microbio patógeno, como una bacteria, por ejemplo, ataca a un hospedero, como el ser humano, requiere, este patógeno también requiere de hacerse de esos nutrientes esenciales como los metales, y los tiene que obtener de su hospedero, de la célula huésped. And so something we study is how our immune system works to prevent that. So our immune system has ways in which it tries to prevent microbes from acquiring their nutrient metals, and this is a process called metal withholding or nutritional immunity. Sí, lo que trabajan en su grupo es estudiar cómo el sistema inmune lo que hace es tratar de impedir que estos patógenos se hagan de esos metales esenciales y nutrientes. Y lo hacen mediante un mecanismo que les llaman retención de metales, metal withholding, nutritional immunity. O también les llaman inmunidad nutricional. Entonces la estrategia es básicamente
hacer que el patógeno no pueda obtener esos nutrientes esenciales como los metales. So there are many other roles for metal ions in the immune system, but we specifically focus on this competition for nutrient metals between, say, the human immune system and the microbial pathogens. Sí, hay muchas otras funciones que cumplen los metales en el sistema inmune, pero en particular la investigación en su grupo se enfoca a justo esta competencia que existe entre el hospedero, el sistema inmune del huésped, y el patógeno, y esa competencia que tienen para obtener esos metales esenciales. Ahora quisiera preguntarle, resulta paradójico que los metales en el cuerpo humano tienen como una doble función. Por una parte, bueno, pues pueden resultar beneficiosos y por otra parte pueden resultar perjudiciales. ¿Cuál es la línea que equilibra estos procesos? So metal ions are essential for humans, for life, but at the same time they can also be toxic. And so he's asking about what is the balance between being an essential metal ion and having a toxic function. Yeah. So it's a delicate balance because there are some metals that are inherently toxic. For instance, arsenic has no known biological function and it's very toxic for humans. But on the other hand, a metal ion like iron is both an essential nutrient, but if the concentrations are too high, it becomes toxic to the host. So there's a concept called metal homeostasis, and what this means is that an organism works to maintain the appropriate levels of the metals it needs. And too little is a bad thing, right? If we don't have enough iron, humans are anemic and there's health problems. But too much is also a bad thing because it can become toxic and do deleterious things to our body. So there's checks and balances that try to keep everything in check and at appropriate levels. Es un balance muy delicado. Por un lado hay metales que no son esenciales y que son tóxicos, como el arsénico, pero por otro lado hay metales esenciales como el hierro, que lo necesitamos para estar saludables, pero por otro lado si hay altas concentraciones de este metal también puede ser tóxico. Entonces ella está hablando del concepto de homeostasis de metales, que es cómo el organismo trata de mantener este balance tan delicado y asegura que un metal que es esencial esté donde sea requerido, pero esté en los niveles apropiados, ¿no? En el caso de hierro, si tenemos una deficiencia de hierro, pues tenemos anemia y eso causa problemas de salud, pero también si hay mucho hierro y hay una pérdida de la homeostasis de hierro, también puede ser tóxico. Entonces, el concepto de la homeostasis de metales es cómo el organismo controla y modula los niveles de ese metal esencial en cada parte de la célula para que esté donde se requiera y que no alcance concentraciones que sean tóxicas. Ahora bien, ¿cuáles son los metales que el laboratorio de la doctora estudia de manera específica? Porque bueno, ya nos habló del hierro, por ejemplo, pero por ejemplo usted estudia el cobre y hay otros metales que en el cuerpo humano tienen funciones muy específicas y también depende de qué parte. Pero bueno, vamos, ¿cuáles son esos metales que estudia de manera particular? So in particular in your lab, what are the metal ions that you focus on and work? Here at Cinvestav they know about the work in my lab on copper, that we love copper, but there's of course many other essential metal ions. So can you tell us about the ones that you focus on? So we focus on several metal ions that are in the first row of the periodic table, and these metals include iron, manganese, and zinc. And we also look at nickel, which is an essential nutrient for bacteria. It has no known physiological role in humans. And a little bit with copper, but not as much as Liliana. So all of those metals are essential nutrients for a variety of organisms. Sí, ellos trabajan principalmente con metales del primer periodo de los metales de transición. Trabaja principalmente con hierro, zinc y manganeso. También con níquel
que es esencial para algunas bacterias, y un poquito con cobre, aunque no tanto, pero sí. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia específica que utiliza para poder atacar a los agentes patógenos? Es decir, por una parte nos explicó brevemente que pues lo que intentan es limitar que sirvan como nutrientes a ciertos patógenos, pero ¿nos puede explicar un poco más ampliamente este proceso, esta estrategia que están realizando para poder contenerlos? So what would be the strategy to stop the pathogen from taking these essential metal nutrients? So you already talked about the competition, but what specifically will be the strategy to prevent the pathogens from acquiring metals? So one strategy that we find most fascinating and study in detail involves a family of proteins that are produced by our immune cells. And what will happen is that when immune cells like neutrophils get recruited to an infection site, they will release a number of different antimicrobial type factors into the extracellular space, so into the space of the infection site. And a subset of these biomolecules have the ability to sequester metals. So they're proteins with names like lactoferrin, or one we're very interested in my lab, calprotectin, that get released in high concentration outside of the cell where the bacteria are around, and they can bind these metal ions with very high affinity. So effectively, these proteins work to try to capture whatever metal ions are available in the environment and prevent the bacteria from being able to acquire them. Sí, una de las estrategias que ellos están muy interesados en estudiar, porque es bastante fascinante, tiene que ver con una familia de proteínas que son excretadas por las células del sistema inmune. Básicamente lo que sucede es que cuando una célula del sistema inmune es reclutada a un área donde ocurre la infección, por ejemplo los neutrófilos, que son parte del sistema inmune, lo que hacen es excretar una serie de biomoléculas, pueden ser péptidos o proteínas, que van a atender esa infección, y una fracción de estas biomoléculas son proteínas que tienen una alta afinidad por metales. Entonces la estrategia es poner ahí proteínas que tienen alta afinidad por metales para que puedan tomar todos los metales que haya disponibles en ese ambiente y de esa manera prevenir que la bacteria pueda hacerse de esos nutrientes, ¿no? En particular, en su grupo están interesados en estudiar, han estado estudiando proteínas como la lactoferrina o la calprotectina, que son proteínas que son, acabamos de decir, excretadas por el sistema inmune y que tienen una alta afinidad por metales y de esa manera compiten por el metal con el microbio patógeno. Ahora bien, quizá para poder aterrizar o poner un ejemplo más claro de las estrategias que utiliza el laboratorio de la doctora, es el trabajo que hizo para combatir la salmonela, que utilizó quelantes o transportadores de hierro para eso. ¿Nos puede explicar un poco? Y que finalmente eso es parte del objetivo final, ¿no? Poder atacar diferentes enfermedades, de manera particular la salmonela, por ejemplo. So regarding your work on the use of chelating agents for iron as a strategy against salmonellosis, could you tell us a bit more about that? Sure. So this is another area of investigation in our lab, but one way to prevent microbes from replicating and thus causing disease is to starve them of metals that are essential. And so in collaboration with Manuela Raffatellu's lab at UCSD, we've been very interested in developing ways to prevent salmonella from acquiring iron. Because salmonella has a high metabolic iron requirement, and salmonella is very good at acquiring iron in the host. And so what we thought about as a strategy was to develop an immunization where we develop antibodies that can bind to the molecules salmonella produces in order to acquire iron in the host.
Can you repeat the name of your collaborator? Oh, Manuela Rafatellu. Manuela Rafatellu. Yes. Okay. Sí, una área de investigación en su grupo tiene que ver justo con, como decías, con salmonellosis, y ahí en colaboración con el grupo de Manuela. Sorry if I don't see it written, it's hard for me. Con un grupo en la Universidad de California en San Diego, la estrategia ha sido inmunizar de tal suerte que se produzcan anticuerpos que reconozcan a las moléculas que son producidas por la salmonela para obtener hierro. Entonces la salmonela necesita mucho hierro para su metabolismo y ha desarrollado obviamente muy buenas estrategias para obtener este metal. Moléculas como sideróforos, como unas moléculas que llamamos sideróforos que tienen una alta afinidad por hierro. Entonces lo que ellos pensaron fue, bueno, si la salmonela necesita mucho hierro, vamos a hacer que la célula huésped genere anticuerpos contra estos sideróforos, estas moléculas con alta afinidad por hierro, para prevenir entonces que la salmonela se haga de ese hierro a través de ese mecanismo. Y bueno, ya finalmente la investigación científica tiene siempre un objetivo más amplio, no solo de generar conocimiento, sino generar aplicaciones directas en beneficio de la sociedad. En este caso es su propósito también generar algunos medicamentos para poder combatir diversas enfermedades. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? So beyond basic research and thinking about applications of your research in benefit of society, do you have among your goals the development of drugs or some other strategy for specific diseases? Yeah, so I'd say that's a motivation. We're very interested in fundamental questions and increasing our basic knowledge and processes that we believe are important and central to thinking about how to prevent and treat infectious disease. And the hope is that in the long run, either my group or others in the broad scientific community can use our insights in that direction towards thinking about new strategies to treat bacterial infections, for instance. There's a great need there. And yes, so that's a long-term hope. Sí, más que una meta, es una motivación para ellos estudiar los mecanismos moleculares que están implicados en el sistema inmune y en la respuesta inmune a enfermedades infecciosas. Y bueno, sí están muy enfocados a tener conocimiento a nivel básico y fundamental de esos mecanismos que pudiera dar las bases a desarrollo de medicamentos después, pero ellos más bien es una motivación para ellos primero aprender de estos sistemas y estas estrategias del sistema inmune que pudieran servir ya sea para el grupo de ella o algún otro grupo en la comunidad científica que pudieran usar este conocimiento para el desarrollo de nuevas estrategias contra enfermedades infecciosas, sobre todo enfermedades causadas por bacterias, dado el problema que hay, ¿no?, de resistencia a antibióticos, y claramente hay una necesidad de nuevas estrategias contra enfermedades infecciosas. Bueno, pues profesora Elizabeth Nolan, thanks for this interview. Oh, thank you very much. Doctora, muchas gracias por esta ayuda que nos ha brindado. Y bueno, pues a todos nuestros amigos del auditorio los dejo con esta melodía, esta versión de Mozart en heavy metal. Se despide como siempre su amigo Efraín Díaz Millán, su divulgador de confianza. Recuerda que si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta. Comunícate a nuestras vías de comunicación que están apareciendo en pantalla, y pues hasta la próxima. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados presentó Investigación en Primera Persona, un lugar para conversar con los hombres y mujeres de ciencia. Hasta la próxima.